No sé si después, hoy mismo o mañana por la mañana, pues hablaré con Pedro Sánchez para ofrecer esa posibilidad de diálogo que ya habíamos hablado estos días y para concretar fecha, calendario, fórmula de trabajo con el Partido Socialista para intentar ver qué puntos de encuentro tenemos, en qué puntos discrepamos, cuáles son negociables y de qué manera se podría configurar un gobierno con Ciudadanos en ese acuerdo que pudiera dar estabilidad, gobernabilidad y, sobre todo, una legislatura, insisto, que traiga reformas y a la vez también un gobierno que pueda gobernar. Insisto en este punto porque algunos hacen pura aritmética, pero se les olvida que luego hay que gobernar cada día y luego hay que aprobar leyes y luego hay que aprobar en los presupuestos y si hay que reformar la Constitución hay que tener pues 3/5 o 2/3 de la Cámara. Por tanto, no solo nos basta con que tengamos un presidente, sino lo necesario sobre todo es que España tenga un gobierno que abra una nueva etapa para que los españoles se ilusionen nuevamente con un nuevo proyecto común. Yo estoy convencido que si hacemos todos bien nuestro trabajo, los españoles de aquí a unas semanas, como mínimo, van a tener la esperanza y la ilusión de que este país se vuelva a levantar, de que haya un cambio político, pero también diálogo para romper la Guerra Fría que algunos han construido en las últimas décadas. Así que, sin más, les daré el turno de palabra y, insisto, informaremos en las próximas horas si hay ya concreción, conversaciones, fechas para esas primeras reuniones. Gracias. Sí, ¿qué tal? Yo quería preguntar si Ciudadanos sigue apostándolo todo a ese acuerdo Ciudadanos-PSOE-PP y renuncia, por tanto, a influir, intervenir y poner condiciones al hipotético acuerdo PSOE con Podemos. Sí, ya lo he dejado muy claro y lo vuelvo a repetir. Con Podemos pues hay cosas que podemos votar juntos, lo dije el otro día en la rueda de prensa. Hay leyes, habrá mociones, habrán temas sociales, habrán temas de la ley electoral, habrán temas de comisiones de investigación por la corrupción en las que nos podemos poner de acuerdo, pero nunca podremos estar de acuerdo en el artículo 1 de la Constitución, que es fundamental. Ciudadanos cree que los españoles somos iguales ante la ley y que todos participamos de un proyecto común, y Podemos cree que somos una nación de naciones, que cada uno de esos territorios tienen derecho de autodeterminación y que no todos somos iguales ante la ley. Eso es una discrepancia fundamental, insisto, ya más allá de un punto arriba o un punto abajo del IVA o del IRPF. Entenderán que es no un escollo, sino un programa territorial y de Estado absolutamente antagónico. Y segundo, nosotros defendemos un modelo económico y social que hoy mismo explicaba Luis Garicano y Tony Roldán en un artículo publicado en El País, pero que es evidente que no tiene que ver ni con el modelo del gobierno griego ni con el modelo del gobierno de Venezuela, sino con una economía europeísta, con una economía abierta y con una sociedad del bienestar. Por tanto, son puntos fundamentales que, insisto, no son discutir un punto arriba, un punto abajo de un tipo impositivo o una cifra de un complemento salarial, sino son bases fundamentales de un modelo de sociedad y de un modelo de Estado. Y, por tanto, yo estoy en condición de dialogar, de llegar a acuerdos para votar leyes juntos si hace falta, de poner comisiones de investigación en marcha. Yo no, ya lo dije ayer, no me considero incompatible prácticamente a nadie en este mundo, pero desde luego sí que creo que un gobierno que tenga ese modelo de sociedad que nosotros queremos y ese modelo territorial que nosotros defendemos es incompatible con un modelo antagónico territorial y económico. Por tanto, no sé si la palabra es fiarlo todo, pero creo que un gobierno de transición debe reformar España, no romperla. Y un gobierno de transición debe hacer mejor nuestra sociedad de bienestar y mejor nuestra economía de mercado, no dinamitarla. Y, desde luego, un gobierno de transición tiene que apostar por un compromiso firme y claro por la unificación europea y por los futuros Estados Unidos de Europa. Y ahí es verdad que coincidimos en muchas más cosas con el Partido Socialista o incluso también en algunas con el Partido Popular. Sí, buenas tardes. Usted ha sido, no solo hoy, sino en los últimos días, con mucha diferencia, el líder político más conciliador con Pedro Sánchez. Y también en su intervención ha hecho mucho hincapié en la importancia de la estabilidad de ese futuro gobierno, yendo un poco más lejos de la investidura. La pregunta es si, fruto de esas negociaciones, considera que podría llegar a hablar con el PSOE. O sea, ¿en qué fórmula está pensando para dar estabilidad a ese gobierno? ¿Un gobierno con personas independientes? ¿Se plantea incluso ya la posibilidad, a lo mejor, de que Ciudadanos pueda formar parte de un gobierno con el PSOE? Gracias. Bueno, en eso sería, por supuesto, apresurarme, porque sería hablar de lo que yo considero lo último, que son las personas, ¿no? Y, por tanto, vamos a hablar primero de las reformas y en qué estamos de acuerdo. Si el Partido Socialista y Ciudadanos o el Partido
Popular y Ciudadanos ni siquiera están de acuerdo en una hoja de ruta, en unas reformas, en un calendario y en la fórmula de un gobierno de transición, pues a lo mejor no hace falta ni siquiera llegar a hablar de gobiernos, de personas, de ministerios, de carteras o de vicepresidencias, ¿no? Y yo creo que eso ha quedado muy claro. Nosotros no vamos a venir aquí a hablar de sillas ni de personas. Creemos que eso es la ejecución de un plan y no el plan. Y algunos piensan que el plan es el reparto de ministerios o de carteras o la posición de sus personas en un gobierno. Yo creo que eso es un error. Yo creo que hay gente que aún no ha entendido que estamos ante una situación excepcional, a una situación de naturaleza, pues eso, de una transición prácticamente nueva de este país, unas reformas estructurales, democráticas, políticas, económicas, educativas, que necesitan un gobierno que nos represente a la mayoría de españoles y, por tanto, lo que sí que tengo claro es que nosotros no ponemos condiciones, ni pedimos sillas, ni vamos a vetar, en este caso, como algunos dicen, apellidos, nombres o currículums. Lo que sí que creemos es que hay que hablar primero de las reformas y, en todo caso, si hubiera acuerdo en las reformas, que sería lo más importante, seguro que somos capaces de proponer, en todo caso, un gobierno que pueda representar a esa mayoría y un gobierno que pueda ejecutar, sobre todo, lo importante, esas reformas, ¿no? Buenas tardes. Quería preguntarle quién formará parte del equipo negociador de Ciudadanos. Luego, que si dado que PP y PSOE prácticamente no se hablan, cree que depende de Ciudadanos lograr la abstención del PP y, si lograr esa abstención, sería más fácil sin Rajoy al frente del PP. Bueno, en cuanto a los equipos, yo creo que mañana, como muy tarde, vamos a tener las personas. Todavía no estamos pensando, lógicamente, ya en perfiles para eso que les he dicho. Estamos hablando de 5 ejes: regeneración, políticas sociales, economía, política exterior y Europa y regeneración. Por tanto, lógicamente, lo que queremos es que esos ejes principales puedan tener también personas que puedan defender nuestra posición, que puedan negociar nuestra posición en esas mesas. Pero todavía no le puedo decir los nombres porque estamos todavía barajándolos y yo creo, sinceramente, que en 24 horas, como muy tarde, podré hablar ya de nombres y se lo comunicaremos, ¿no? Lo que sí que tengo claro es que tiene que ser una negociación política, pero también con asistencia técnica. Es decir, me parece que hablar de una reforma constitucional o hablar de la economía o del modelo económico o hablar de regeneración democrática y cambios en las leyes fundamentales democráticas de España merecen no solo representantes políticos de un partido, sino también seguramente perfiles y gente que pueda asistir a esos perfiles más políticos. Entonces, yo creo que una mesa política al frente con grupos y gente que pueda asistir, ayudar, incluso desencallar en algún momento dado o negociar un punto concreto, a mí me parece que sería una buena fórmula. Son fórmulas que se utilizaron, por ejemplo, en los pactos de la Moncloa, fórmulas que se utilizaron también en Alemania para que socialistas, liberales y demócratas cristianos llegaran a algunos acuerdos y, sobre todo, que se fijaran esos acuerdos por escrito. Yo quiero incidir en el acuerdo porque Ciudadanos también le quiero dejar muy claro que nunca se va a plantear participar de un acuerdo global como este sin que eso conste por escrito, con calendario y con fecha de ejecución. Lo digo porque esto no se trata, como decía antes, de configurar un gobierno que alguien sea presidente. Esto se trata de aprovechar esto como una oportunidad, como una segunda transición, y eso implica que el PSOE y el PP tienen que asumir que España ha cambiado. Y el PSOE y el PP tienen que asumir que ya no vale el y tú más y que, sobre todo lo que no han querido reformar en los últimos años ya no va a ser un tema tabú, sino que va a estar en la hoja de ruta de un posible gobierno de transición. Ese es el gran logro que podía lograr Ciudadanos, sin duda, que es traer la hoja de ruta de la sociedad civil española y de muchas reivindicaciones sociales, democráticas y políticas, llevarlas a la hoja de ruta de un gobierno de reformas